12, verso 10, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces el término escritura también, ¿verdad?, es un término bíblico que lo encontramos muchas veces, varias veces, diría yo, en el Nuevo Testamento. También, ¿verdad?, hay otro término que se utiliza para la escritura, que es la palabra de Dios, porque salió de la boca y del corazón de Dios. Dice, ya que las escrituras son producto de la acción directa de Dios, dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ya? Entonces, también, cuando se refiere a la escritura, se le llama, un término que se le da, ¿verdad?, es el término, la palabra de Dios, ¿ya? Porque provino, como dije antes, del corazón y de la mente de Dios. Entonces, ahí encontramos varios términos, como Biblia, que es un término que no está en la Sagrada Escritura, pero un término popular, ¿ya? Más bien popular. Después encontramos el término escritura y el término palabra de Dios, ¿ya? Y encontramos varios también sinónimos que las propias escrituras, ¿verdad?, la definen, ¿ah?, dentro de la palabra del Señor, como la palabra ley. La encontramos, ocurre, dice acá, 25 veces en los salmos, ¿ya? Refiriéndose, cuando habla de ley, ¿verdad?, está hablando de Torá. Sabemos que el Tanaj del Antiguo Testamento está dividido en Torá, ¿ya? Los primeros 5 libros de la Biblia, comúnmente conocidos, ¿verdad?, como los escritos de Moisés, ¿verdad? Después están los profetas, los Nevi'im, ¿ya? Y después están los escritos, los Ketubim, ¿ya? De estos tres, ¿verdad?, se forma la palabra Tanaj, ¿ya? Y cuando habla de ley, está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, ¿ya?, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ya? Que a todo esto, ¿verdad?, en la Biblia hebrea no se llama Génesis, se llama, ¿verdad?, el término hebreo para Génesis en hebreo, ¿verdad?, es Bereshit, ¿ya? Bereshit, ¿ya? Después tenemos Shemot, que viene siendo Éxodo, que quiere decir, ¿verdad?, Bereshit quiere decir principio, Shemot quiere decir nombres, ese es el nombre original del libro de Éxodo, ¿ya? Sabemos que cuando fue traducido al griego, entonces se le dio ese nombre. Después tenemos Levítico, perdón, que en hebreo quiere decir Vaikra, que quiere decir y llamó. Después tenemos el libro de Números, ¿ya?, que no es número, sino que en hebreo es Bemidbar, que quiere decir en el desierto, ¿ya? Y después tenemos el libro entonces de Deuteronomio, que en hebreo no es Deuteronomio, sino Devarim, que quiere decir palabras o dichos, ¿ya?, que viene de la palabra Dabar, ¿ah?, palabra. Entonces, el primer sinónimo, ¿verdad?, que encontramos que hace referencia a las escrituras es ley, que ocurre 25 veces. Después tenemos palabra, que ya mencioné, ¿verdad?, ocurre 20 veces también en los salmos. Tenemos también el término dicho, que ocurre 19 veces. Todo esto refiriéndose, ¿verdad?, a las escrituras. Precepto ocurre 21 veces. Testimonio ocurre 22 veces. Estoy en la página 2, ¿ya? Declaración de la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces encontramos otros términos que ustedes pueden estudiar acá en el material, que hacen alusión, ¿verdad?, a las escrituras. Entonces, cuando la escritura habla de ley, ustedes inmediatamente tienen que asociarlo ¿con qué? Con la Torá, ¿verdad?, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad?, la ley del Señor. Cuando la escritura ustedes encuentren el término palabra, ¿ya?, se está refiriendo entonces a la palabra del Señor o la Biblia, ¿ya? Bien, hemos visto entonces los términos que usa la Biblia para referirse a la propia palabra de Dios, que son Biblia, palabra de Dios, sinónimos, ley, palabra, dicho, estatutos, etc. ¿Ya? Todos estos términos, ¿verdad?, son utilizados para las escrituras. ¿Amén? Bien. Dentro de la bibliología también encontramos figuras usadas y que aparecen
dentro de la palabra del Señor de la Biblia para referirse a la propia Escritura. Ya, la primera figura que encontramos es la figura del agua, que representa entonces la palabra del Señor, y la encontramos en Juan capítulo 15, verso 3, donde Jesús dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús aquí hablándole a sus discípulos, le dice: vosotros no necesitáis, ¿verdad?, que los bañe por completo, como quería Pedro, ¿verdad? Pedro llegó un punto en que no solo quería que Jesús le lavase los pies, sino dijo: no, aprovecha a bañarme entero, ¿verdad? Pedro, ¿verdad?, era muy simpático. Y Jesús le dice: no tenéis necesidad porque vosotros ya estáis limpios, dice, por la palabra. Pero aquí Jesús se estaba refiriendo, ¿verdad?, a una limpieza no física, sino del alma, espiritual. Cada uno de nosotros ya fuimos limpios y somos limpiados todavía por medio de la palabra del Señor. Por eso es la razón de ser, de congregarnos, de asistir a nuestras reuniones, a nuestros cultos. ¿Por qué? Porque sabemos que afuera nuestras vestimentas espirituales durante el día se ensucian a través de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que oímos, nuestra mente. Entonces venimos acá y el Señor, por medio de la palabra, que es agua, que está representada como agua, ¿ya?, una de las primeras figuras que encontramos, nos lava, nos limpia y salimos limpios nuevamente, ¿verdad?, para enfrentar el mundo, el día a día, y después de unos días volvemos nuevamente a la casa del Señor para ser limpiados por la palabra. ¿Ya? Segunda figura, el pan. En Mateo capítulo 4, verso 4, ahí en el desierto de la tentación, Jesús le responde a Satanás y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya? Satanás tratando de tentar a Jesús, hacerlo caer, ¿verdad?, ofreciéndole cosas de este mundo. Y Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre, de las cosas materiales, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra del Señor está representada por la figura del pan. Sabemos que el pan es un alimento que sustenta, es un alimento, ¿verdad?, que trae vitalidad, trae fuerza, nueva fuerza, ¿ya? Y Jesús dice que su palabra, que la palabra del Señor, ¿verdad?, es como pan, que alimenta no el cuerpo físico, ¿ya?, sino el alma, que está hambrienta. Ya cuando llegamos a los caminos del Señor, llegamos hambrientos, por decirlo así, voy a usar ese término. No de comida, porque nosotros en nuestra casa comemos, tenemos el alimento, pero llegamos hambrientos, ¿verdad?, y sedientos, por decirlo así también, de la palabra del Señor. Y eso nos muestra que el ser humano no solamente es composición física, sino también espiritual. Y ese es el problema que hoy en día las personas no entienden. Vemos hoy en día una correría, ¿verdad?, y un montón de gente corriendo para allá y para acá, tratando de saciar el hambre espiritual del alma con cosas materiales, ya, con vehículos, casas, dinero. Pero llega un punto en que se dan cuenta en que todavía su alma tiene hambre y tiene sed. Y esa sed no puede ser saciada, y esa hambre no puede ser saciada también, ¿verdad?, con cosas materiales, sino con la palabra del Señor. ¿Ya? Otra figura que utiliza la Escritura, la propia palabra, para referirse a la palabra del Señor, es el alimento sólido. Dice. Hebreos capítulo 5, versos 13 y 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, otra figura es el alimento sólido. Dice, dice que el niño que toma solamente leche y no come alimento sólido, entonces es inexperto, es como un niño, no crece, no se desarrolla. El niño llega hasta un punto, ¿verdad?, en que ya tiene que dejar la leche y comenzar a comer comida sólida para poder fortalecerse. Lo mismo pasa en la vida cristiana. La palabra del Señor es un alimento sólido. Si bien es cierto, también es leche, pero también es alimento sólido. Y el cristiano tiene que estar preparado para recibir leche, pero también alimento sólido. Palabra más fuerte, palabra, ¿verdad?, de doctrina, de enseñanza. No podemos quedarnos solamente con el mensaje de que Dios nos ama, de que Dios quiere bendecirnos, de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Todo esto es verdad, pero también debemos escuchar, ¿verdad?, y alimentarnos de comida sólida. Debemos escuchar mensajes también que nos llamen al arrepentimiento, que nos llamen al compromiso con Dios, a mensajes que nos llamen a consagrar más nuestra vida a Dios, alimento más sólido, que muchas veces a nosotros nos parece fuerte, pero que es necesario para el desarrollo de nuestra alma. ¿Ya?
Tenemos también otra figura bien conocida que es la espada. La espada también representa la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ya? De hecho, el único arma, cuando Pablo habla aquí en Efesios 6 de la armadura del cristiano, comparándola con la armadura ya del soldado romano, la única arma defensiva del soldado, ¿verdad?, era la espada. ¿Ya? Las demás eran todas, ¿verdad?, para defenderse. ¿Ya? Solamente la espada era para atacar. ¿Ya? Y era la espada del Espíritu. ¿Ya? La coraza de justicia, el casco de la salvación, capacete, ¿verdad?, el escudo de la fe. ¿Ya? Todas eran armas, ¿verdad?, defensivas para poder defenderse, pero la única arma ofensiva a la cual Pablo aquí hace mención era la espada ¿verdad?, la espada del soldado. Y la única arma que nosotros tenemos defensiva para defendernos de los ataques de Satanás, figuradamente, ¿verdad?, es la palabra del Señor, porque es como una espada, dice, que corta. Tiene doble filo, como dice el libro de Hebreos, el más cortante que espada de dos filos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella corta para ambos lados. Cuando el predicador predica, corta tanto para el que está oyendo como para el que está transmitiendo la palabra del Señor. Y ella penetra, ¿verdad?, en lo más profundo del ser humano, en el corazón, en el alma. ¿Ya? Entonces, la otra figura que tenemos, ¿verdad?, de las Escrituras es la espada, la palabra de Dios. Tenemos otra figura más que se utiliza en la Escritura, que es el espejo. ¿Ya? ¿Para qué utilizamos los espejos? Los espejos los utilizamos para poder mirarnos, para poder corregir ciertas, ¿verdad?, fallas que tenemos muchas veces. De repente en la mañana nos levantamos temprano, todo chascón, ¿verdad?, desordenado, y el espejo nos sirve, ¿verdad?, para mirarnos si estamos yendo bien peinados para la casa, para poder ver nuestros defectos. ¿Ya? Nos encara, nos enrostra nuestros defectos. ¿Ah? La palabra del Señor es lo mismo. La palabra es un espejo, dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 23-25, dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Ya? Entonces la palabra de Dios es un espejo que nos muestra nuestras fallas, nuestros pecados delante de la presencia del Señor, los cuales tenemos, ¿verdad?, que corregir. ¿Ah? Entonces la otra figura que utiliza la Escritura para referirse a la palabra de Dios es el espejo, al cual es bueno que siempre estemos atentos, ¿verdad?, prestando atención para corregir nuestras faltas, nuestras fallas. Amén. Bien, otra figura más que encontramos, estamos en la página número 3 de nuestro material, es el fuego y el martillo. Dios le dice al profeta Jeremías capítulo 23, verso 29, no mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Ya? Esta es otra figura que la Sagrada Escritura utiliza para referirse a la palabra del Señor. Dice que es como fuego, y como martillo. ¿Ya? La palabra de Dios es un martillo. Quienes trabajan en la cantería, ¿verdad?, en donde muelen piedra, trabajan con piedras, hacen esculturas, qué sé yo, hacen baldosas para el piso de piedra, saben, ¿verdad?, que al primer golpe con el martillo la piedra no se rompe, pero después de 3, 4, 5 golpes, entonces llega un punto en que la piedra cede, ¿verdad?, y se quebra. ¿Ya? La palabra de Dios es así. La palabra de Dios muchas veces, al primer martillazo que se da en la predicación, hay corazones que son más sensibles, ¿verdad?, y son quebrantados. Hay otros que demoran un poco más. Pero de que es eficaz porque es como un martillo, dice Dios. Su palabra es como un martillo que rompe la roca. Y hay corazones que sabemos que son duros como una piedra. Hay personas que son duras para las cosas del Señor y Dios tiene que quebrantarlas con el martillo de la palabra y con el fuego de la palabra del Señor, porque dice también que su palabra es como un fuego. Cuando Jesús iba camino de Emaús con esos 2 discípulos que, en vez de quedarse en Jerusalén, como era la orden, porque estaban tan tristes porque Jesús había sido crucificado, dice que cuando iban en el camino y Jesús le iba recitando las Escrituras, dice la palabra del Señor que ellos sentían que su corazón ardía. Literalmente la palabra quiere decir, ¿verdad?, en griego, se quemaba, sentían como un calor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, ¿verdad?, es fuego, que quema, que arde. Nosotros cuando estamos en la iglesia, ¿verdad?, porque hay personas que, lloran
y se alegran, ¿por qué? Porque sienten un fuego, sienten un calor dentro de su alma, de su corazón, ¿verdad? Que lo está abrazando, lo está quemando. Y es la palabra, es el efecto de la palabra del Señor. Dice también acá que la palabra del Señor, otra figura que utiliza para referirse a la Escritura, la Biblia, es la lámpara. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ya? La palabra de Dios ilumina en las tinieblas, en la oscuridad, muchas veces en nuestra vida. Cuando estamos pasando por tinieblas, la palabra del Señor hace el papel, ¿verdad?,